Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis amados hermanos y hermanas, las citas que vamos a compartir a continuación es fruto de unos años de estudio, de meditación, de leer diversos libros y artículos y poder ir reuniendo aspectos muy importantes por temas. Lo que vamos a estar presentando ahora, no me gustaría que pensaras que tengo rencor, que tengo algo contra alguien, ni mucho menos. Lo que siento es una gran inquietud por aquellas cosas que estoy viendo que están pasando y que posiblemente usted no haya podido leer las citas que vamos a compartir. Es evidente, de acuerdo al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, donde dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de sabiduría. Está haciendo referencia al pueblo de Israel. Y somos conscientes de que realmente sucedió así. Aquel pueblo llegó a despreciar al Redentor del mundo. Aquel que lo había venido a salvar, lo rechazaron y le dieron muerte. 30 y tantos años después vino la destrucción del templo y de Jerusalén, predicho también por su propia apostasía. En otras palabras, si podemos llegar a aceptar que Israel se perdió por falta de conocimiento, ¿no estará sucediendo lo mismo hoy en ese movimiento que presume ser pueblo, pero que posiblemente dejó de serlo por la propia apostasía? El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. En definitiva, no hay nada nuevo debajo del sol. Si la historia se repite, las citas que vamos a compartir solamente pretenden que aquel o aquella hermano o hermana sinceros que buscan la verdad puedan entender que la historia realmente se repite y el pueblo que fue llamado a ser anteriormente como fue el pueblo de Israel que fracasó, hoy el movimiento adventista del séptimo día, en su gran mayoría, también ha apostasado, cumpliendo así la profecía de que todo se repite, que no hay nada nuevo debajo del sol. Hemos titulado esta pequeña exposición, porque no es un sermón, vamos a estar compartiendo solamente unas citas extraídas de un estudio que puede ser completamente gratis suyo, La apostasía del tiempo del fin. Puede verlo con unas citas más ampliadas en nuestra web, descargarla de ahí y usted después pueda analizarlo. Lo hemos extraído aquí, un estudio totalmente nuestro, con la ayuda del Creador del universo a través de su Espíritu, y lo que vamos a compartir van a ser unas citas para que usted pueda ubicarse en el tiempo en el cual estamos viviendo. La apostasía del tiempo del fin llegó, hermano y hermana que me escucha, llegó no ahora, llegó en los días de Elena G. de White, y lo vamos a estar compartiendo. Y si usted tiene oídos para oír y tiene entendimiento para discernir, usted después hará la decisión que crea más oportuna con relación a su vida.
tenemos tres citas bíblicas que compartimos en primer lugar. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, leemos lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos otra cita, Hechos capítulo 20, verso 29. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra cita, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y con estas tres citas bíblicas que nos sirven de introducción para poder compartir otras citas que vamos a estar haciendo en estos momentos, es para que usted pueda entender que la apostasía no viene de fuera. La apostasía viene de dentro. De dentro del movimiento viene la apostasía. Y vamos a estar compartiendo lo siguiente. Elena G. de White, en Eventos de los Últimos Días, página 160, nos dice lo siguiente. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la Iglesia misma que del mundo. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para el adelanto. Veamos lo que hallamos en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 165. Se me mostró que muchos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Estos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Yahweh. Veamos otra cita. Hemos dicho que no es un sermón, solamente compartimos las citas y usted después las analiza para que pueda entender el por qué ella dijo todas estas cosas. Otra cita donde ella nos menciona el cambio que la Iglesia irá efectuando para llevar a la feligresía a guardar el domingo, dando honor y reverencia al sistema papal. Leemos lo siguiente. Yahweh tiene una contienda con su profeso pueblo en estos últimos días. En esta contienda, hombres en puestos de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que tratarán de quitárselo a otros, enterrándolo bajo las ruinas de la tradición y la costumbre. En iglesias y en reuniones al aire libre, los ministros arguirán al pueblo la necesidad de guardar el primer día de la semana. Levi Evangel, tomo 1, publicado el 18 de marzo de 1884. Recordamos la primera frase. Yahweh tiene una contienda con su profeso pueblo en estos últimos días. ¿Cuál es su profeso pueblo? El movimiento que dice ser adventista del séptimo día.
Por lo tanto, este mensaje es para nosotros, para que nos demos cuenta que en este tiempo del fin, muchos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que tratarán de quitárselo a otros, enterrándolo bajo las ruinas de la tradición y la costumbre. En iglesias y en reuniones al aire libre, los ministros arguirán al pueblo la necesidad de guardar el primer día de la semana. Veamos otra cita. Maranata, página 202. Y escuche bien y entienda bien lo que va a estar oyendo y viendo con sus propios ojos. Maranata, página 202. La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Yahweh a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Elohim y a rendir homenaje al papado. Este mensaje es para nosotros, hermano y hermana que me escuchan. Este mensaje es para nosotros que decimos que somos adventistas del séptimo día. Yo hacía 20 años que no pertenezco a la organización, pero muchos de ustedes posiblemente sí, o estén inclusive siguiendo algún ministerio independiente. Y vamos a estar hablando acerca de ellos también. Pero notemos que la misma mensajera dice, la iglesia apóstata se unirá. ¿Y qué significa apóstata? Una iglesia que renunció a la fe dada a nuestros pioneros. Apostasía significa cambiar de fe. La iglesia, lamentablemente, la organización, porque la iglesia la podemos formar tú y yo si somos fieles. La iglesia la componen las almas fieles, los que aman al Creador y guardan sus mandamientos. Esa es la iglesia, esa es la niña de sus ojos. Pero la organización que asume el título de iglesia, Elena G. de White dice, la iglesia apóstata, la iglesia que renunció a la fe dada a nuestros pioneros, se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Yahweh a adorar a la bestia y a su imagen. Sigue diciendo la cita, procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Elohim y a rendir homenaje al papado. ¿Quiénes son los que decimos que hay una ley que tenemos que guardar y cumplir? ¿Los católicos? ¿Los dominicales? No. ¿Ellos no respetan ley? ¿Quiénes son los que sentirán, oirán que debemos rendir homenaje al papado si ya el mundo protestante y el catolicismo le está rindiendo, guardando el domingo, creyendo en un Dios trinitario y creyendo en la inmortalidad del alma? ¿Quiénes? El movimiento adventista del séptimo día. Y este mensaje va directamente a la organización y a todos aquellos que todavía son o pertenecen a la organización y que posiblemente no hayan oído ni entendido estos mensajes. Estamos llegando al punto, hermano y hermana, en que los dirigentes de esta organización, los dirigentes mundiales, y después a través de los dirigentes nacionales, se unirán con los poderes de la tierra y del infierno
para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Yahweh. Los hijos de Yahweh no pueden ser los pecadores. Los hijos de Yahweh son aquellos que dicen que son. Inducirán a los hijos de Yahweh a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Elohim y a rendir homenaje al papado. Veamos otra cita muy importante. Deseado de todas las gentes, página 765. ¡Ay, cuán poco se esfuerzan por avivar la chispa de vida en una iglesia que está a punto de morir! Una iglesia que está a punto de morir. ¿Qué iglesia? La Organización Adventista del Séptimo Día, porque Ellen White nos habló directamente a nosotros, porque ella recibió el nombre, transmitió a nosotros y nosotros seguimos siendo adventistas del séptimo día. Muchos en la organización, otros siguiendo a ministerios independientes que se salieron de la iglesia, pero siguen con las mismas falsas enseñanzas de esa iglesia. Testimonios para los ministros, página 458. Leemos: el pueblo de Elohim, a quien le ha sido encomendada la sagrada verdad, está dominado por una pasmosa apostasía. Una pasmosa apostasía. El pueblo que le había sido encomendado la sagrada verdad. ¿Qué pueblo recibió la sagrada verdad? El movimiento adventista del séptimo día. No hay que dudarlo, no está hablando de ninguna otra congregación. No está hablando de nadie más. Ella está hablando directamente a nosotros, a ti y a mí, amigo y amiga que me escuchan. Eventos de los últimos días, página 61. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Una iglesia contaminada por la apostasía, si no se arrepiente y se convierte, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Vemos que no ha habido un cambio, vemos que no ha habido un arrepentimiento, vemos que no ha habido una conversión, porque la apostasía va aumentando paulatinamente hasta que van a hacer que la feligresía, aquellos miembros que todavía pertenezcan a la organización y a los ministerios independientes que sigan las mismas falsas enseñanzas de la iglesia, se les obligará a rendir homenaje al papado, guardando el primer día de la semana, día del venerado Señor Dios Sol. Veamos otra cita. Palabras de vida del Gran Maestro, página 256. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Alguien lo pone en duda? Yo no lo pongo en duda, porque vemos la mundanalidad en todas sus obras. Y lamentablemente, Santiago dice en el capítulo 4, verso 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Yahweh?
Cualquiera pues que se convierta en amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahweh. Y el discípulo amado, en 1 Juan, capítulo 2, verso 14, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en aquel que ama las cosas del mundo. Y si el amor del Padre no está, y nos convertimos en enemigos de Yahweh, quiere decir que por la amistad al mundo, es Satanás quien está dirigiendo tu vida, y es Satanás quien está dirigiendo la organización adventista del séptimo día. Una solemne declaración que hallamos en Servicio Cristiano, página 52, publicada el año 1893. Leemos lo siguiente. Es una solemne declaración que hago a la Iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Elohim y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Viven como pecadores y pretenden ser creyentes. Los que pretenden ser creyentes y confesar al Mesías deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Ni uno de cada 20. Ella lo escribió en el año 1893. Un servidor ha buscado, no ha encontrado, pero he visto en Testimonios para los Ministros una cita hablando de 1888, donde dice que aproximadamente a nivel mundial habían 25.000 miembros formales que componían el movimiento adventista del séptimo día en aquella época. 25.000 y pico adventistas a nivel mundial. En el año 1893 habrían unos cuantos más, quizás 30.000, no lo sabemos. Ella dijo ni uno de cada 20, es decir, ni un 5% de aquellos supuestos 30.000 estarían preparados para la segunda venida del Hijo del Hombre y estarían en el mundo como el pecador común. Viven como pecadores y pretenden ser creyentes. Si hoy estuviera ella con nosotros y viera lo que hay, ¿qué diría? Ni uno entre 20.000, ni uno entre 30.000, y sin embargo la gran mayoría, por el mero hecho de decir que soy miembro, ya presumen de ser salvos, cuando en realidad la gran mayoría se llevarán, o la gran mayoría nos llevaremos el gran desengaño de pensar que estamos salvos cuando realmente estamos totalmente perdidos. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana, poder entender estas citas? Ella también habló acerca de la infiltración jesuita. Lo hallamos en el primer tomo de Testimonios para la Iglesia, en la página 502, y leemos lo siguiente. A nuestro regreso en el camino, sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencias de que la Iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Mesías. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2
en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Ella ve un sueño. Personas que acudían al lugar donde ella estaba. Ella dice que los conocía. Iba a abrir la puerta en forma confiada, pero decidió volver otra vez a mirar por la ventana. Y al mirar por la ventana vio que aquellas personas que ella conocía venían de 2 en 2 como una procesión católica, uno con una cruz y otro con un escapulario. Y el que tenía el escapulario marcó el círculo de la casa y dijo literalmente: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. ¿Cuáles fueron las cosas que estaban proscritas? La casa donde vivía Elena G. de White. ¿Qué valor tenía Elena G. de White, la casa de Dios, para los jesuitas? Nada. Sus pertenencias son proscritas, sus pertenencias deben ser confiscadas porque han hablado contra la Santa Orden. Está haciendo referencia a los libros que ella había publicado. Y al revisar esos libros, nos damos cuenta cómo ella, en muchas ocasiones, habla de dos, del Padre y del Hijo, tanto en la creación como en la redención. Pero después los jesuitas, después de haber confiscado sus libros, donde puso 2, añadieron la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Si ella fue una profeta, que yo no lo dudo, fue profeta, ella tuvo que saber el nombre, porque en aquella época las escrituras no estaban tan manipuladas como ahora, y en América del Norte debieran tener el nombre revelado en la escritura, Yahweh. Y ella, como profeta, escribió el nombre de Yahweh y escribiría el nombre del Hijo. Y ella nunca creyó en 3. Y eso es la gran diferencia, amigo y amiga que me escuchas. Oímos, nos dicen, siempre nos repiten lo mismo. Y finalmente uno ya llega a pensar y a aceptar lo que está escuchando. Elena de White sabía el nombre y Elena de White no era trinitaria. Los jesuitas, al confiscar sus escritos, pusieron Jehová, pusieron Jesús, pusieron Señor, pusieron Dios, pusieron la tercera persona de la divinidad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando en todos los demás versículos relacionados con el bautismo son en el nombre del Hijo. Pero así actuaron los jesuitas dentro de sus escritos, y así siguen actuando hoy, amigo y amiga que me escucha. Así siguen actuando hoy.
Hoy los jesuitas están al control de este movimiento que fue levantado para ser, pero que al igual que el Israel de antaño se perdió por falta de conocimiento, hoy la gran mayoría se perderán por estar siguiendo a los líderes en lugar de estar siguiendo un escrito está y aprovechar no los libros escritos por teólogos. Y eso de teología, habría que entender qué significa teología, estudiar la ciencia de Dios, y en lugar de estar leyendo esos libros, deberíamos de estar leyendo con humildad la Escritura y los libros que sabemos que realmente fueron inspirados. Estas citas, repito, y algunas más, las puedes encontrar en nuestra página web si descargas este estudio, que juntamente con otros esperamos que puedan ser realmente de bendición. Ahí en la web hallarás también las opciones para poder entrar en nuestros canales de YouTube, esperando que todo lo que nuestro Padre Celestial nos permite poder compartir sea realmente de bendición para tu vida. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.